Y como de costumbre vamos a hablar con Dios, inclinemos por favor nuestros rostros para hablar con Él. Padre, en este momento vamos a repasar la lección de escuela sabática, la cual estudiaremos con la hermandad este sábado. Pedimos por favor nos ilumines y que todo lo que estudiemos en esta noche sea de gran ayuda para nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús, amén. Muy bien, vamos entonces a recordar el título de la lección que hemos estado estudiando durante toda esta semana y es el siguiente: el amor es el cumplimiento de la ley. Vamos a repetir: el amor es el cumplimiento de la ley. Corresponde a la lección número 13. Ya finalizamos con esta lección que ha estado muy interesante, sinceramente, que corresponden al 22 al 28 de marzo. El texto de memoria es Romanos 13:8. La lección la estoy dividiendo en tres partes. Parte número 1, aspectos básicos acerca de la ley. La parte número 2, vamos a relacionar la ley con la salvación. Y la parte número 3, vamos a dar el resumen de la ley. Recordemos que las escrituras, sobre todo, aunque en realidad viene ya desde el Antiguo Testamento, se resume la ley en una sola palabra: los famosos 10 mandamientos. Y el propósito de la lección para esta semana, podemos ver ahí en la pantalla, es el siguiente: comprender que los 10 mandamientos en su totalidad son una expresión de amor ¿a quién? A Dios y al prójimo. Recordemos que son 10 mandamientos y los 10 en su conjunto son una expresión del amor de nosotros hacia Dios y de nosotros hacia nuestro prójimo. Ese sería el propósito. Vamos entonces a comenzar con la primera parte de la lección, la ley. Bueno, lo primero que necesitamos entender en esta noche es que la ley contiene principios básicos que tienen que ver con la relación con nuestro Dios y con las personas. Ahora aquí hay una pregunta muy interesante que en las últimas semanas varios me han planteado y es la siguiente y se las transmito también a ustedes a manera de reflexión. Los 10 mandamientos que se dieron en el Sinaí en Éxodo 20 son también los mismos mandamientos que siempre han tenido en el cielo, porque por ejemplo varios me han dicho como la ley es eterna, entonces los 10 mandamientos que se dieron en Éxodo 20 y los que nosotros tenemos también han sido guardados con anterioridad en el cielo y esos mismos 10 mandamientos son los que se guardarían en el cielo. ¿Es así? Sí, pastor. Sí, ok. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna opinión? ¿Ya han entrado más personas? Vuelvo Sí. a preguntar, los 10 mandamientos que nosotros tenemos o que hemos recibido en el Sinaí en Éxodo 20, ¿esos mismos 10 mandamientos son los que se tienen en el cielo y son los que han sido guardados inclusive antes de la creación del ser humano? Sí, pastor. Ok, Quique. Ahora viene otra pregunta. Todo esto es a manera de reflexión, ¿eh? Estamos aquí dialogando, reflexionando. ¿Los ángeles en el cielo son sexuados o asexuados? No tienen sexo, pastor. Asexuados. Muy bien, asexuados. Y aquí viene otra pregunta. ¿Cómo cuadraría o encajaría el mandamiento de no cometerás adulterio en los ángeles? ¿Cómo Pues adulterio, hermano? adulterio también, adulterio no solamente lo entiendo como que me acuesto con un hombre casado, ¿no? Sino también puedo adulterar, desobedeciendo, ¿no? Un mandato de Dios en el cielo.
pero ahí no desobedecen, pues. Ahí todo es santo, puro. El detalle, hermana, es que ya el séptimo mandamiento tiene que ver con un índole sexual. Ese es el problema. Ah, Sí, entonces eso no sé, ese mandamiento no estaría en el cielo, sino para nosotros, nomás que estamos aquí en la tierra. correcto, correcto. Y aquí viene también el quinto mandamiento. ¿Qué dice el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Y si bien es cierto, los ángeles sí tienen un Padre celestial, tenemos un creador. ¿Cómo encajaría la palabra madre? Entonces, No, ya no, tampoco. correcto. Entonces, ¿cuál sería la idea? Me parece que la siguiente. Dios siempre le ha dado leyes a sus criaturas, leyes para los ángeles, leyes para los seres que están en otros mundos que no han caído, y también nos dio leyes a nosotros como seres humanos. Ujú. Entonces, no podemos estandarizar los 10 mandamientos de Éxodo 20 para todo el universo y para todos los ángeles, porque Solo para la básicamente, tierra. correcto, los 10 mandamientos básicamente son para el planeta Tierra, para los seres humanos. Ahora, Claro. de esos 10 mandamientos, por supuesto, hay principios que me parece sí rigen todo el universo. Por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ujú. No vamos a decir de que solo es para nosotros. Yo creo que se rige para todo el universo. Sí. Pero el mandamiento, en este caso, el séptimo, no vamos a decir de que rige para todo el universo, ya que, por ejemplo, No. los ángeles son asexuados. ¿Se entiende bien? Ujú. Sí, pastor, sí. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar con la lección. Ujú. Los 10 mandamientos, hay una palabra clave que debemos tener en cuenta, por favor, y es la siguiente: relaciones. Fríamente hablando, Mm. uno diría, wow, bueno, pues no cometerás adulterio, no adultero, honra a tu padre y a tu madre, los honro y punto. En realidad no es así. Los mandamientos o las leyes suelen ser frías, pero en el caso de los 10 mandamientos, se apunta a una palabra: relaciones. ¿Qué buscan los 10 mandamientos? Tener una buena relación ¿con quién? Con Dios, y también con quienes, entre nosotros. Con Dios. Correcto. Entonces, grabémonos por favor esa palabra: relaciones. ¿Me dejo entender? Re- sí, pastor, relaciones. Muy bien. Relaciones. Ok, vamos a continuar entonces. ¿Cuál es el resumen de la ley? Si nosotros queremos Como a resumir ti la mismo. ley, vamos a abrir por favor Romanos 13, 8 al 10. ¿Alguien que le dé lectura? Romanos 13, 8 al 10. 8 y 10. No debáis a nadie nada, sino a la, a- él ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codicia y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Hasta ahí, pastor? Sí, hermana, muchas gracias. Entonces, me parece que Pablo es claro, ¿verdad? El resumen de los 10 mandamientos es el amor. Por cierto, para aquellos que están en contra de los 10 mandamientos o que argumentan de que la ley fue clavada en la cruz o abolida, una cosa es abolir la ley y otra cosa es resumirla. ¿Qué está haciendo Pablo aquí en Romanos? ¿Está aboliendo o está resumiendo?
Resumiendo. Resumiendo, así de sencillo, Pablo no está Claro. aboliendo los 10 mandamientos. Lo que él está haciendo es resumir. Y la ley se resume en una palabra: amor. Si es que yo guardo los 4 primeros mandamientos, amo a Dios. Si es que yo guardo los otros 6 mandamientos, amo a mi prójimo. Voy a darle lectura a lo que dice la lección en la página 139. La ley testifica el carácter inmutable de Dios y de su gobierno moral. ¿Cuál es la base de la ley? A ver, perdón, sorry. ¿Cuál es la base del gobierno de Dios? La ley moral. Y esta ley, dice la lección, se fundamenta en el amor. Así de sencillo. ¿Hasta aquí se entiende bien? ¿Alguna pregunta, algún aporte, alguna queja, Sí, comentario? pastor. Muy bien, Nos dice que la ley es buena, justa y santa. correcto, correcto. Y aquí, a manera de tarea, vamos a memorizar los 10 mandamientos. ¿Quién se anima? Los 10 mandamientos se encuentran en Éxodo 20, desde el 3 hasta el 17. ¿Quién se anima y recita los 10 mandamientos? ¿Quién dice yo? Yo, Muy bien, hermana. ok, el primero es no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo es no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. El tercero es no tomarás el nombre de Dios, de tu Dios en vano. El cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El quinto es honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. El sexto es no matarás. El séptimo es no cometerás adulterio. Y el octavo es no hurtarás. El noveno es no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Y el décimo es no codiciarás la casa de tu prójimo. Y ya no me acuerdo bien. Muy bien, amor. Vamos a saludar a mi esposa. Excelente. Correcto, ¿ah? Muy bien, muy bien. Sigo yo, sigo yo. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: no harás imagen. Tercer mandamiento: no blasfemarás. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Sexto mandamiento: no matarás. Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Octavo mandamiento: no robarás. Noveno mandamiento: no dirás falso testimonio contra tu prójimo o no difamarás. Y décimo mandamiento: no codiciarás. Ah, lo aprendí. Amén. ¿Alguien más se anima? Aquí está la hermana Delia, el hermano Quique, la hermana Rosita. ¿Alguien más se anima? Ok, si es que no, no hay problema. Avanzamos. Entonces, que quede claro, por favor, de que estos 10 mandamientos se resumen en una sola palabra: amor. Los 4 primeros, amor a nuestro Dios, y los otros 6, amor a nuestro prójimo. No. Muy bien, vamos entonces a continuar. Un segundo. Ya, por fin. Vamos a la segunda parte de la lección y vamos a relacionar ahora la ley con la salvación. Y vamos a leer, por favor, Romanos capítulo 2, versículos 8 al 10. ¿Quién le da lectura? Y luego nos vamos a Santiago 2:18.
Romanos 2, 8 al 10. ¿Quién lo 8 al encontró? 10. Sí. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ah, sorry, Tribulación. creo ¿No? que me equivoqué. Es Efesios A ver. 2, 8 al 10. Ah, no, Efesios. Ajá. Efesios 2, 8 al 10. 8 al 10. Ya. Dice así la palabra del Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Muy bien, gracias. Y vamos a Santiago 2, 18. Santiago 18. ¿Alguien que lo lea, por favor? Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Muy bien, gracias. Vamos entonces a repasar la relación entre ley y salvación. Primero que nada, recordemos por favor de que la ley no nos salva. Y voy a plantear la pregunta que siempre la he planteado y me gustaría por favor que respondan y bien, ¿no? ¿Nosotros somos salvos por la fe o por la fe y obras? Por gracia. Por fe, por gracia. No por fe más obras, no por fe y obras, nada que ver. Nosotros somos salvos únicamente por la fe, porque la salvación es un don gratuito por parte de nuestro Dios. Y al ser un don gratuito, por supuesto, nosotros somos llamados a tener fe. Entonces, con relación a la salvación, ¿cuáles son las funciones que la ley cumple? Miremos, por favor, aquí en el bosquejo. Primero que nada, la ley nos muestra nuestro pecado. Es como que la ley fuera un espejo. En este momento, por ejemplo, yo estoy ante una cámara y si es que mi cara está sucia, la cámara me dará a saber de que mi cara está sucia. La ley es así, la ley es como un espejo. Si es que, por ejemplo, yo robo, la ley me dice, mi querido Oscar, estás robando. Si es que, por ejemplo, yo mato, la ley me va a decir, Oscar, has matado. Entonces, la ley me hace ver mis pecados, pero la ley no solo me hace ver mis pecados. Por ejemplo, Pablo en Gálatas señala de que la ley se convirtió en nuestro ayo para conducirnos a Cristo. Entonces, cuando yo mato, la ley me dice, Oscar, eres un asesino. Y la ley también agrega, de paso, Oscar, necesitas de un salvador. Entonces aquí vemos que la ley cumple dos funciones. Número uno, nos hace ver nuestro pecado. Y número dos, nos dice que necesitamos de un salvador. Esas son sus funciones de la ley. Pero la ley me muestra mi pecado, me guía al Salvador, pero la ley a mí no me salva. Grábense eso, por favor, siempre. La ley no nos salva. ¿Me dejo entender? Sí, pastor. Muy bien. Y lo último, para terminar esta segunda parte. Cuando nosotros obedecemos la ley, simplemente la ley es a ver, ¿cómo se los digo? Bueno, lo que está escrito ahí en el bosquejo. Cuando yo obedezco la ley o las famosas obras, simplemente se está evidenciando mi fe. Bíblicamente hablando, y esto es importante, por favor, que quede en nuestras mentes. Bíblicamente hablando, la fe y las obras son lo mismo.
Simplemente mi fe que está en mi mente se exterioriza a través de las obras, a través de la obediencia, pero la fe y las obras, perdón, la fe y las obras vienen a ser la misma cosa. Entonces, no es que nosotros somos salvos por fe más obras, nada que ver. Nosotros somos salvos únicamente por la fe, nada más. Y las obras, estas se van a evidenciar externamente por medio de la obediencia. Listo. Así de sencillo. ¿Me dejo entender? Pastor. Un segundo, por favor. Muy bien. Entonces, voy a repetir. La salvación, no, sorry. La ley no me salva. La ley básicamente tiene ciertas funciones, pero la ley no nos salva a nadie. La ley lo que hace es mostrarnos nuestros pecados y también decirnos, necesitas de un salvador. Pero el hecho de que la ley nos diga que necesitamos de un salvador no quiere decir de que la ley nos salve. En realidad, la ley no salva a nadie. El único que nos salva es Jesucristo. Pero cuando yo creo en Jesús, tengo fe en Jesucristo, se va a evidenciar externamente a través de la obediencia a los 10 mandamientos. Esa es la relación entre salvación y la ley. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Pastor, en cuanto a la mentira, como una orientación, ¿no? Me preguntan algo, ¿no? Yo no quiero detallar lo que me preguntan, no quiero explicar por qué motivo no acudí, por qué motivo no fui, pero tampoco quiero mentir. ¿Qué debo contestar? Es, ya, a ver, ¿cómo se los digo? Es como que usted ya misma se respondió. Vamos a algunos ejemplos. ¿Por qué no asististe este sábado al templo? Ujú. Sí, Si uno estuvo mal de salud, tendría que decir, estuve mal. pero si no quieres explicar, ¿qué puedes decir? Por ejemplo, Motivos. no has estado mal de salud, has tenido otras cosas que son muy personales, pero que no los puedes decir, pero que tampoco quieres mentir. Simplemente usted diga, son motivos personales. Nada más. Chévere, chévere, Pero hermana gracias. Rosita, que esto, que el otro. Re- repita las mismas palabras. Eso se llama asertividad. Repita las mismas Ya, palabras. Son motivos personales. Y de nuevo ya. le preguntan, pero hermana Rosita, le hemos extrañado, que esto, que el otro, que ha sido de su vida o ha sido a pecar. Usted por tercera vez repita las mismas palabras. Son motivos personales. Entonces, Comprendí, pastor, para usted no mentir. seleccione palabras específicas y con el fin de que no se le salga el indio, porque a nosotros como personas nos molesta cuando nos preguntan lo mismo a cada rato, simplemente repita las mismas palabras. Cuando a la Muy bien, tercera, cuarta vez la otra persona escucha las mismas palabras, ya como que se va a aburrir, no se va a dar cuenta, bueno, creo que la hermana Rosita no me quiere responder. Así que simplemente mencione de que son motivos personales y punto. muy bien. Porque aquí también Gracias, pastor. nosotros como iglesia siempre tenemos que respetar las respuestas que nos quieran dar los hermanos. Y si los hermanos no nos quieren dar detalles, hay que respetar. Ya. Muy bien. ¿Alguna pregunta más, comentario, aporte? ¿O nos vamos ya a la tercera parte de la lección? Ya. Continuamos entonces. Muy bien. Muy bien, vamos a seguir. La tercera parte, aunque ya nos hemos adelantado un poco sobre algunos aspectos, pero
La tercera parte nos dedicamos íntegramente a ver el asunto del resumen de la ley. Y Pablo en Gálatas capítulo 5, él repite lo que mencionó en Romanos 13. Así que por favor leamos Gálatas 5:14 y luego nos vamos a Primera de Pedro 4:8. Gálatas 5:14 y Primera de Pedro 4:8. ¿Quién lee, por Porque favor? toda la ley, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien. Toda la ley se cumple. Repito, ¿Pablo está eliminando la ley? Nada No. que ver. Pablo lo que está haciendo es resumiendo. Y por si acaso, eso ya se venía haciendo desde el Antiguo Testamento. Cuando ustedes leen Deuteronomio 6:5, se resumen los 4 primeros mandamientos. Y cuando ustedes leen Levítico 19:18, se resumen los otros 6 mandamientos y el resumen está en una sola palabra, amor. ¿Ya? Amor. Ahora, cuando yo amo y cumplo los 10 mandamientos, esto se va a evidenciar en nuestras acciones compasivas y misericordiosas. Por favor, leamos Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Muy bien, gracias hermana. Entonces, no nos olvidemos, por favor, de que los 10 mandamientos se resumen en una sola palabra, amor. Y ojo, pestaña, y como siempre digo, no se olviden de mis cejas. Cuando una persona ama a otra persona, implica el amor la misericordia, la compasión. Cuando yo, por ejemplo, siento o tengo compasión por otra persona, voy a querer suplir sus necesidades. Entonces, no nos olvidemos, por favor, la palabra ley, resumida en una sola palabra, amor, pero el amor implica ser compasivos y también implica ser misericordiosos. No solo eso, hay un punto muy interesante que se abordó, me parece, el día miércoles, y es el siguiente. Existen 2 maneras en que uno puede pecar. Está el pecado por acción y está también el pecado por omisión. ¿En qué consiste el pecado por acción? A ver, vamos a repasar. ¿En qué consiste el pecado por acción? ¿Y en qué consiste el pecado por omisión? Acción es cuando ejecuto el pecado y omisión es cuando sabiendo lo oculto, más o menos así puede ser. Cerca, O hermana. En lo primero estaba bien, en lo segundo cerca. omisión es, bueno, que, por ejemplo, ¿no? Pudiendo hacer el bien a una persona, prefiero, o sea, porque está necesitada, prefiero irme a la iglesia y no suplir su necesidad. Ahí es un Muy pecado de bien, omisión. muy bien, correcto, correcto. ¿En qué consiste el pecado por acción? Lo que yo no debo hacer, lo hago. Ya. Ese es el pecado por acción. ¿En qué consiste el pecado por omisión? Lo que yo debo hacer, no lo hago. Ujú. En eso Claro. consiste el pecado por omisión. Ejemplos. El pecado por acción. La ley me dice, no matarás y yo mato. Ese es el pecado por acción. Un ejemplo del pecado por omisión. La ley me dice, sé compasivo, suple las necesidades de la gente y yo no lo hago. Estoy pecando por omisión. Ujú. Entonces, cuando nosotros hablamos de cumplir la ley, de obedecer sus mandamientos, debemos tener en cuenta esos elementos. Yo obedezco la ley amando a mi prójimo, amando a Dios.
pero también considerando de no pecar por acción ni pecar por omisión. Por eso es que le decía hace ratito que es muy importante los elementos de la misericordia y la compasión. Recuerden, por favor, cuando uno cumple la ley, también está en mente o implica la misericordia y la compasión. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, pastor, una inquietud. Por ejemplo, hablamos de amor, ¿no? Dios es amor, amar a Dios, amar a mi prójimo. Pero ¿qué pasa? Porque nosotros damos lo que hay en el corazón. Pero ¿qué pasa si yo no he aprendido a amarme? ¿Cómo amo a mi prójimo si yo misma no tengo amor para mí? ¿Qué es ahí la orientación? Bueno, buen punto. Más ya es un asunto psicológico, pero sí, es verdad. No puedo yo dar a otros lo que a mí Lo que no mismo tengo. no Mm, correcto o lo que no tengo. El problema, bueno, no he investigado más sobre ese asunto, pero ya creo que es algo más psicológico que tiene que ver con el autoestima. Y, y aquí viene la pregunta, hermana Rosita, ¿no? Una persona que no se ama a sí misma, ¿en realidad tendrá la capacidad de amar a otros? no, pastor, Me parece que no. no, pues. Va a fingir, pero no va a ser amor verdadero. Correcto. Puedes fingir. Ujú, El no amarse a sí mismo implica muchas cosas. claro. Entonces yo difícilmente veo que una persona que no se ama a sí misma tenga la capacidad de amar a otros. Ujú, Porque si no se va a amar a sí misma o no se ama a sí misma, su autoestima está por los suelos. Y aquí claro. viene la pregunta, o la autoestima por los suelos, ¿tendrá la capacidad de amar a otros? No, pastor. Por ejemplo, los tóxicos, su Ujú, autoestima está por los suelos. sí, Los celosos, su autoestima está por los suelos. Y tanto tóxicos como celosos no tienen la capacidad de amar a otras personas. Entonces, partamos desde allí. Si es que yo quiero amar a otros, primero tengo que amarme a mí mismo. claro, ¿Mm? chévere. Muy bien, para ir Gracias. finalizando. Nosotros termina el día jueves la lección señalando de que somos llamados a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y que solamente las personas que aman, perdón, claro, y solamente las personas que aman a su prójimo están listas para ir al cielo. Es lo que señaló la señora White en el día jueves que estudiamos. Así que somos llamados a amar al prójimo. Y cuando yo amo al prójimo, estoy evidenciando que estoy cumpliendo los 10 mandamientos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta más o aporte? Creo que terminé. Está chévere, pastor. Muy bien, hermana Rosita. ¿Todo claro? ¿O vamos ya a la Sí. aplicación? Todo claro, pastor. Muy bien, Quique. Muy bien, vamos entonces a la aplicación. Dos preguntas básicas. ¿Amas a Dios con todo tu corazón? Esa es una pregunta muy importante porque nosotros solemos decir que amamos a Dios, pero ¿se evidencia en nuestros actos? Eso. Y la siguiente pregunta, que tiene que ver con los otros 6 mandamientos, ¿estamos demostrando nuestro amor al prójimo? Son preguntas que debería llevarnos a la reflexión y por supuesto también a la acción, porque Claro. cumplir los 10 mandamientos se evidencia a través del amor que nosotros tengamos a Dios y a nuestro prójimo. Y aquí sí hay un hilo muy delgado que se puede romper en cualquier momento, por eso es muy bueno
recordar que cuando hablemos de la ley y el amor, recordar la palabra relaciones. ¿A dónde quiero llegar? Y con esto voy terminando. Si hay un padre que dice que ama a su prójimo como a sí mismo y a nuestro Dios y dice de que cumple la ley, sí o sí es llamado a tener misericordia. Claro. El problema del legalismo es que se aferra tanto a una obediencia a los 10 mandamientos que se olvida de la misericordia. Pero en realidad, cuando uno Sí. cumple los 10 mandamientos como Dios quiere, se va a evidenciar en el amor y, por supuesto, en la misericordia también. Entonces, cuando yo perdono, cuando yo siento compasión por otras personas, cuando yo tengo misericordia por los que me han ofendido, también estoy guardando los 10 mandamientos. A eso quiero Amén. llegar. Porque yo no puedo decir que guardo los 10 mandamientos si cuando hay una persona que falló, insto ahí, que lo juzguen, que lo condenen. En realidad no es así. Cuando una persona guarda los 10 mandamientos, cuando una persona ama a la persona o al prójimo, sí o sí va a tener misericordia y compasión por los demás. Sí, pastor. Muy bien, queridos hermanos, creo que esto fue el repaso de la lección de esta noche. Espero me haya dejado entender. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Excelente. Excelente, pastor. Yo sí estoy segura, pastor, que eso sí, sin duda, de que Dios me ama por sobre, en gran manera. Pero yo todavía voy a amarlo un poquito más porque me falta. Amén, hermano. Él es fiel, Él me ama tanto, sin merecerme. Y eso me alegra, me da gozo. Ujú. Qué bueno, hermana. Gracias por su comentario, por su sinceridad. Y sí,